Link Start. Hola chicos y chicas, hoy decidí traer una nueva novela al canal llamada Sayate no Paladin o en inglés Faraway Paladin y espero la disfruten y de hecho vean el anime, está bueno, a pesar de ser corto la verdad vale la pena y para terminar las novelas que ya están las programaré para unos días después así que espero poder acabarlas y como siempre digo, no olviden dejar su poderoso like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Iniciemos el camino del paladín. Volumen 1. El joven en la ciudad de los muertos. Concentrar tus ojos en la oscuridad, tus oídos en el silencio y tus pensamientos en la muerte. Solo en medio de la oscuridad habrá luz, solo en el silencio la palabra y solo en la muerte la vida. De los proverbios de Gracefel, dios de la llama. Prólogo. Mis recuerdos de la muerte eran indistintos y turbios. Había pasado la mayor parte de mis días en una habitación oscura. Había cometido un error. En algún lugar, me había equivocado en algo. Había llegado a ser casi imposible para mí salir de la casa. Las interacciones de mi familia conmigo eran indiferentes. Ellos no me regañaban, ni se lamentaban. Simplemente me daban sonrisas vagas y miradas consternadas. Me ofrecían trivialidades y me trataban como si todo estuviera normal. Puede haber sido amabilidad, o tal vez eso era todo lo que sabían hacer. Pero fuera lo que fuera, para mí, era veneno. En poco tiempo, una sensación de inquietud me quemó desde el interior. Justo cuando había llegado al punto de que quería romper a llorar y sacarlo todo mi casa y mi habitación, que me proporcionaban un poco más de comodidad que de incomodidad. El miedo y la angustia que el mundo exterior me inspiraba. Y mi tolerante familia, que permanecieron siempre amables juntos, me hicieron dudar en tomar ese paso adelante. Podría haber sido capaz de empezar de nuevo el día después de haberme equivocado, o el día después de eso. Incluso una semana, un mes, un año, una década después. Si yo hubiera dado ese paso, algo podría haber cambiado. Pero no lo hice. No pude. Me faltó el valor para dar ese único paso. Era como si algo que necesitaba, algo que me daría un empujón, faltaba. O tal vez esa era solo mi excusa. Cada momento de inacción me dio otra razón para rendirme. Es demasiado tarde. Lo hecho está. Ya no sé qué hacer. Solo se reirán de mí y empiezo ahora. La inquietud se acumuló dentro de mí, pero todo parecía demasiado agotador. Quería tomar medidas, pero estaba demasiado aterrorizado para tomarlas. Quería hacer algo, pero no tenía idea de qué hacer. La vida era sufrimiento, y sin embargo, me faltaba la pasión que uno necesitaba para morir. Comí la comida que me dieron, consumí entretenimiento barato y viví por inercia. Era como el agua que se había estancado. Asustado de fracasar, aparté la vista de mi próximo destino y me entregué a la locura, medio consciente de la decisión que había tomado. La razón por la cual mis recuerdos de la muerte eran tan ambiguos era seguramente porque mi propia vida había sido completamente turbia e indistinta. Una habitación oscura. Una vida donde el día y la noche están invertidos. La luz de un monitor. El sonido de un teclado. Fragmentados y caóticos, los recuerdos iban y venían. Y este recuerdo, que era un poco más claro que los otros. El sonido de un motor. Un carro avanzando lentamente, llevando un ataúd blanco. Un sonido frío y mecánico acompañó el lento e inexorable cierre de la puerta del incinerador. Era una de las pocas imágenes vívidas que quedaba en mi nebulosa memoria. La muerte de mis padres. Me pregunté, ¿había derramado lágrimas mientras estaba allí, con mis padres reducidos a fragmentos de huesos y cenizas? Todo estaba cubierto de niebla. Había una cosa de ese recuerdo que podía entender. Ese evento había llegado demasiado tarde para ser mi escalón. Los días eran borrosos otra vez. En algún punto, habían llegado a su fin. Los recuerdos de mi muerte eran indistintos y turbios. Debe haber sido porque mi vida había sido completamente indistinta y turbia. Los recuerdos iban y venían. El dolor rasgó mi corazón desde el interior. Derramé lágrimas. Dejé salir un gemido. Pronto, el dolor silenció incluso eso. Todo se desvaneció a negro. Y en mi último suspiro, creí ver una débil llama. ¡Uah! Desperté de mis recuerdos indistintos y turbios. Distinguí un techo sombrío y de las sombras, un cráneo apareció ante mí. Fuegos fatuos azules habitaban sus vacías cuencas oculares. Con su mandíbula traqueteando, el esqueleto lentamente estiró una mano hacia mí. Grité involuntariamente.
El sonido que salió de mí parecía anormalmente agudo. Como un niño pequeño, pensé. Sobresaltado, me di cuenta de que mi voz no era lo único que se sentía fuera de lugar. El brazo que había movido por reflejo delante de mí era curiosamente pequeño y corto. Era rechoncho, corto y pequeño, de hecho. Era un brazo que pertenecía a un bebé. El cráneo. Olvídate del brazo. Concéntrate en el cráneo. ¿Y dónde estaba? ¿Qué había pasado? Mis pensamientos infundidos en pánico saltaron de un lado a otro, negándose a llegar a un acuerdo. Decidí tratar de calmarme por el momento. Quería mantener la calma y observar racionalmente la situación. Y luego el esqueleto trazó su huesudo dedo a través de mi piel. ¡Guau! Una parte de mi cerebro comenzó a maldecirme. Estamos en una situación como esta, y esperas que mantenga la calma. Me agité en un intento de escapar. Era un esqueleto andante. Un monstruo. Una aberración. Una cosa que no es de este mundo. Un encuentro repentino con esta cosa habría aterrorizado a cualquiera. Yo no era la excepción. Y encima de todo eso, yo parecía ser mucho más pequeño y más joven de lo que recordaba. Mis recuerdos eran vagos, pero podía recordar que era larguirucho y un poco alto. Sin embargo, mis recuerdos no coincidían con mi anatomía actual. Imagínate a ti mismo, como un adulto, sentado en un triciclo con el que jugaste cuando eras pequeño. Se sentía así, pero llevado al extremo. Aparentemente sin saber qué hacer conmigo, el esqueleto me presionó contra su pecho con un brazo y luego comenzó a balancearme rítmicamente de un lado a otro. No importaba cuánto luchara en sus brazos, siguió balanceándome, con su persistencia incesante. Finalmente, me di cuenta. El torpe movimiento del esqueleto era fundamentalmente amable. Se sentía un poco incómodo. El esqueleto parecía tener poca experiencia con este tipo de cosas y sus huesudos brazos estaban lejos de ser confortables. Sin embargo, no parecía estar contemplando, digamos, la mejor manera de comerme. Bueno, probablemente no lo estaba. Por supuesto, no poseía una habilidad de observación suficiente como para leer lo que pasaba por las expresiones faciales de un cráneo. No podía estar completamente seguro cuando se trataba de mis opiniones y tampoco podía bajar la guardia. Pero me pareció que este esqueleto estaba actuando de una manera muy cariñosa. Cuando miré de cerca el fuego fatuo azul flotando en sus cuencas oculares, me pareció ver una amable calidez en ellos. Ese pensamiento me calmó un poco. Preguntándome qué estaba pasando exactamente, desvié mi atención del esqueleto por el momento y me concentré en mi entorno. Mi cabeza no podía moverse libremente, pero pude ver varios pilares grandes y majestuosos y numerosos arcos. Había un óculo en medio del techo abovedado, a través del cual fluía una débil luz. Estaba bastante seguro de que estaba en el interior de algún lugar, pero este parecía terriblemente antiguo e imponente. Me acordé del Panteón de la antigua Roma, que una vez había visto en fotos. Pero no podía decir nada más que eso. Algo que debería haber estado muerto se movía por alguna razón y parecía que me había vuelto mucho más pequeño y más joven. Organicé lo que sabía en el fondo de mi mente, pero antes de que pudiera embarcarme en busca de más pistas, mis pensamientos empezaron a hacerse borrosos. Moverme me había cansado. El esqueleto seguía tratando, a su manera torpe, de hacerme dormir. Mi cuerpo se balanceaba lentamente, ahora sintiendo como si estuviera siendo mecido por suaves olas. Dejé que las olas me llevaran y lentamente me quedé dormido. Cuando desperté, un anciano de aspecto malhumorado con una nariz aguileña me estaba mirando fijamente. Él era azul pálido y semitransparente. Es decir, podía ver a medias a través de él. Era un inconfundible fantasma. Contuve un grito. Luego, me levantaron. Miré hacia arriba para ver a una mujer que era toda piel y huesos, cada uno tan seco como el otro. Es decir, era una momia. Desesperadamente contuve un grito. Algo se estaba acercando a mi rostro y lo miraba. Era el esqueleto que había encontrado antes de quedarme dormido. ¡Guau! Finalmente, mi grito escapó. Grité. Lloré, pateé y forcejeé. Pero quizás debido al estado actual de mi cuerpo, rápidamente me sentí cansado y hambriento. La energía que necesitaba para resistir violentamente se marchitó. El viejo fantasma miró mi rostro e hizo ruidos indistintos a la momia. Ella produjo de un lugar desconocido un recipiente que contenía algún tipo de gachas blancas. Recogiendo un poco de ello con una cuchara, lo llevó a mi boca. Que mantuve firmemente cerrada, sin pensarlo dos veces. Digo, no es como si pudiera pensar en buenas razones para abrirla. Nadie sueña con oír un abre bien grande. Antes de recibir una amontonada ración de quién sabe qué de una vieja momia totalmente seca.
Con lo que estaba cara a cara justo ahora se parecía más que nada a las imágenes de esos monjes momificados que siempre terminabas viendo en los libros de historia, que habían muerto de hambre para alcanzar la iluminación. Ella era el estado final arruinado de la forma humana, seca como un árbol muerto. ¿Quién querría experimentar un día de algo así? No podía imaginar ni siquiera una sola persona que quisiera. Y si tal persona realmente existiera, yo, por ejemplo, no querría ser su amigo. Ahora, dicho todo eso, me sentía desesperadamente hambriento. Y no había otra manera obvia de obtener comida en mi situación actual. Mi hambre tanto para la comida como para el sueño era irresistiblemente fuerte, probablemente como resultado de mi cuerpo más joven. Así que me dije, al diablo con esto. Y luego mordí toda la cuchara. En realidad, sabía bien. Mi memoria me informó que la comida de bebé era blanda, pero supongo que mi lengua estaba tan subdesarrollada como el resto de mí. El esqueleto me acarició la cabeza, como diciendo, eres un buen chico. ¿Guau? En ese momento, me di cuenta de algo sorprendente. Fue necesario que algo fuera puesto en mi boca para notarlo. No había dientes allí. No es de extrañar que mis intentos por hablar siguieran siendo divertidos. Ya veo. Así que los bebés no tenían dientes. Bueno, eso era noticia para mí. Si tuviera alguna experiencia con la crianza de niños, podría haber sido capaz de usar eso para averiguar qué etapa de desarrollo había alcanzado. Ajá. Sin dientes, pero sin amamantar, eso me hace tener unos meses de edad. Algo como eso. Pero ese tipo de cálida experiencia familiar no se encontraba en ninguna parte de mis recuerdos. Yo no sabía el tipo de cosas que por otro lado esperarías de cualquier adulto razonablemente maduro. No hay mucho que pueda hacer, me encontré pensando. Había muerto no habiendo acumulado nada más que conocimiento superficial y años civiles. Ah. Por supuesto. Había muerto. Definitivamente había muerto en ese momento. A pesar de todos mis recuerdos borrosos y turbios, la agonía de la muerte todavía estaba profundamente grabada en mí. Era este lugar confuso, donde estaba rodeado por muertos vivientes, la vida después de la muerte. Si Dios existía, ¿era este su castigo? Aproximadamente medio año pasó. Dije aproximadamente porque dormir y despertar de nuevo constantemente hace que el paso de los días sea un poco vago. Resulta que los bebés realmente pasan mucho tiempo durmiendo y luego se despiertan porque tienen hambre. Se sentía como si estuviera en un largo y extraño sueño o visión y así mi mente fue capaz de sobrevivir al aburrimiento de estar constantemente en posición horizontal. Acerca de la única información que pude obtener en el interín fue que mi situación no era ni un sueño ni una visión. Se sentía demasiado vívido y demasiado realista. Y no podía imaginar qué tendría que ir mal para que una persona comience a tener visiones sobre tener su pañal cambiado por un cadáver reanimado. Me vi obligado a aceptar que era un niño incapaz de algo más avanzado que gatear, pasando mis días al cuidado de 3 criaturas no muertas. Después de algún tiempo, empecé a entender su lenguaje. Era la teoría de un lingüista cuyo nombre se me escapó que el cerebro de un bebé no era una pizarra completamente en blanco, sino que poseía desde el nacimiento la capacidad de construir y aprender un lenguaje a partir de los sonidos circundantes. Aunque mis recuerdos seguían siendo vagos, parecía que todavía podía recordar una cierta cantidad de mis antiguos conocimientos. Traté de usar mi lengua y garganta para producir una palabra, pero todavía tenía que dominar estos órganos, así que no me estaba yendo muy bien. No podía moverme de la forma en que había controlado mi antiguo cuerpo antes de que muriera. Los dos estaban chocando dentro de mi cabeza. La facultad del habla, algo que había dado por sentado antes, ahora era algo con lo que luchaba. Del mismo modo, todavía no podía caminar correctamente. ¿Y si yo iba a ser así para siempre, incapaz de caminar o hablar a mi satisfacción? Ese miedo me perseguía. Ya, ya. ¿Quieres un abrazo? Posiblemente sintiendo mi ansiedad, la momia sonrió, como para tranquilizarme. Llevaba una túnica vieja y raída, similar a la de los antiguos sacerdotes, y los dos a su alrededor la llamaban Mary. Mientras estaba un poco indeciso para juzgar la belleza de una mujer, por no hablar de una momia, sentí que probablemente había sido una bella dama en vida. Tenía un cuerpo esbelto y una actitud elegante, con sus ojos siempre dirigidos hacia abajo. Su piel era como la corteza de un árbol muerto, pero no tenía cicatrices. De ella, sentí que podía inferir los rasgos faciales impecables que debió haber poseído como una mujer viva. Su cabello rubio ondulado, sin duda, había perdido su brillo con el paso del tiempo, pero era espeso y hermoso. ¿Por qué no vamos a dar un pequeño paseo afuera hoy? ¿Me sacarás afuera? Jeje, eso te puso una sonrisa en la cara, ella pudo notarlo.
Había tenido curiosidad por lo que existía fuera de este templo. Sin embargo, con este cuerpo, apenas podía ir y echar un vistazo. Había estado esperando una oportunidad para ser llevado afuera. Vamos. Ella me levantó. Detecté una especie de fragancia ligera y flotante. No era un olor desagradable. Algo así como leña. Me recordó el olor a incienso que podrías esperar de una amable señora. Ligeramente calmado, me permití disfrutar del olor. Mary me llevó en sus brazos mientras caminaba lentamente por el templo débilmente iluminado. Su piso era un tablero de ajedrez de piedras cuadradas. Una suave luz fluía desde el tragaluz ocular en la parte superior del vasto techo del templo, terriblemente alto y abovedado. Había nichos en las paredes, que daban la impresión de un santuario japonés, y dentro de ellos había esculturas de lo que presumiblemente eran los dioses de este templo. Una a una, pasaron por delante de mis ojos mientras caminábamos. Una representaba a un hombre imponente con un aire de seriedad, en la plenitud de la vida, teniendo una espada con forma de rayo en su mano derecha y una balanza en la otra. Otra era una mujer corpulenta, sonriendo cariñosamente, con un manojo de espigas de arroz y un bebé sostenido firmemente en sus brazos. Había un hombre bigotudo de estatura baja y fornida, con llamas rugientes en la espalda, y sus manos agarraban un martillo y pinzas. Un joven andrógino que sonreía amablemente, sosteniendo un vaso de vino y varias monedas de oro y rodeado por lo que parecían ser pictogramas que representan la fuerza del viento. Una joven bien vestida en tela fina sumergida hasta la cintura en un arroyo claro, sosteniendo un arco en una mano y alcanzando con la otra lo que podría haber sido un hada. Un anciano con un solo ojo que irradiaba inteligencia, de pie delante de algún tipo de inscripción, sosteniendo un bastón y un libro abierto en sus manos. Probablemente los representantes de un panteón religioso politeísta, pensé. De alguna manera sentí que podía decir qué tipo de creencias se escondían detrás de cada uno de estos dioses simplemente mirando sus estatuas. Pero no tenía ni idea de la siguiente. No había ningún fondo. Quizás eso era para representar la oscuridad. La figura llevaba una túnica con una capucha que cubría sus ojos. Un estado de ánimo sombrío y gris colgaba sobre ella. Su único rasgo notable era el palo largo que sostenía, en cuyo extremo colgaba una linterna. Francamente, esta estatua me dio la impresión inmediata de un dios de la muerte. Me sentí extrañamente atraído por su linterna. Por supuesto, no teniendo manera de conocer los pensamientos del niño en sus brazos, Mary siguió caminando. Mis ojos siguieron la escultura hasta que salió de mi vista. Habrá otras oportunidades para verla de cerca, pensé. Hice mi mejor esfuerzo para deshacerme de mi extraña obsesión. Seguimos adelante, alejándonos del ojo en el techo, y mis alrededores se hicieron cada vez más oscuros, hasta que apenas podía ver algo. Sus pasos resonaban en la oscuridad. Después de algún tiempo, Mary se detuvo bajo un arco decorado con vides y apoyó una mano en una pesada puerta de hierro. Cuando la puerta emitió un chillido ruidoso, un rayo de luz pasó a través de la abertura y luego se expandió lentamente. Cuando la abertura se hizo lo suficientemente amplia, Mary salió. Mi campo de visión se abrió de golpe. Un viento refrescante sopló. Estaba amaneciendo y una tenue niebla matutina colgaba en el aire al pie de la colina. Una ciudad de piedra se extendía por debajo de nosotros, construida hasta el borde de un vasto lago. Se sentía medieval, o incluso más vieja. Podía ver torres altas y un acueducto construido con una serie de hermosos arcos. Todo estaba envejecido y en ruinas. Muchos de los techos de los edificios se habían derrumbado y el yeso de las paredes se había caído, dejando los edificios en un estado de lamentable deterioro. La hierba crecía en medio de los huecos en las calles adoquinadas y las vides verdes y el musgo se aferraban a los edificios. La ciudad estaba decayendo entre la vegetación, como si estuviera disfrutando de un sueño tranquilo después de toda la actividad que una vez tuvo lugar aquí. El sol de la mañana brilló suavemente sobre todo. Mis ojos se abrieron extasiados. Era una vista de tal magnificencia que sacudía el alma. Sentí como si el viento hubiera corrido directamente a través de mí, de mis pies a mi cabeza. Mi mente se sentía increíblemente clara. Todo mi cuerpo, hasta la última célula, sentía el mundo. Sentí que había recordado algo muy valioso, algo que había olvidado en el camino. Por alguna razón, sentí ganas de llorar. Apreté los labios con fuerza, tratando de retener las lágrimas, pero no sirvió de nada. Ellas se escurrieron de mis ojos. Había vivido una vida irremediablemente indistinta y turbia y había muerto dentro de esa neblina, nunca escapando de ella. Así que cuando desperté en este mundo, sospeché que podría ser un castigo de Dios. Pero esto no era un castigo. No sabía dónde estaba.
No sabía lo que estaba pasando. Pero estaba seguro. Esto era un acto de gracia. Una gracia impresionante y maravillosa. Por la bondad de su corazón, alguien me había devuelto lo que yo inútilmente había desechado. Sin ninguna evidencia, creí sin duda alguna que este era un regalo cálido y gozoso. Es precioso, ¿no, Will? Mi adorable pequeñín. La voz era de Mary. William. Will para acortar. Ese era mi nombre. Era el nombre que me habían dado los tres. Mi nombre antes de morir había sido tragado por el barro. Ahora, este era mi nombre. Este diminuto cuerpo era mi cuerpo. El cuerpo y el nombre que se sentían como si pertenecieran a otra persona parecían de repente encajar, como si esto fuera lo que yo siempre había sido. Traté de hablar y mi voz se llenó de lágrimas. No me importaba. Forcé mis cuerdas vocales inmaduras a hacer ruido. Me dije a mí mismo esta vez, iba a hacerlo bien. Mientras Mary me acunaba en sus brazos, yo ardía con determinación. Nada tenía sentido para mí todavía. No sabía qué clase de mundo era este, ni por qué había nacido aquí. Pero tenía tiempo suficiente para entender esas cosas. Mi conocimiento era escaso y no tenía habilidades, pero tenía todo el tiempo que necesitaba para aprender. Ya había tenido suficiente de quedarme estancado, de ceder y de abrazar mis propias rodillas. No me importaba si fracasaba. No me importaba si tropezaba. No me importaba cuántos obstáculos tuviera que afrontar. Esta vez, iba a vivir. Iba a vivir en este mundo. Grité mi resolución con el sollozo de un recién nacido. Espero hayan disfrutado del video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta el próximo video, gente exitosa.